Hermano, bienvenido al canal nuevamente. ¿Cómo te sientes, manito? Me siento súper. Bien, Súper como siempre, tú sabes. Bien. Hermano, en esta entrega, en este programa, como te había comentado, vamos a hablar de la historia de Street Fighter en República Dominicana. Perfecto, vamos a darle, desde los inicios, vamos a comenzar a darle a entender a los gamers cómo fue que Se originó todo. Se originó todo. A la audiencia. Exacto. Bien, Vamos a hablar de la historia de Street Fighter en República Dominicana, bien. desde los inicios hasta lo que está pasando en el día de hoy. Amén, bien. Hermano, el canal es tu casa, es de tu casa, manito. Te estamos dando la bienvenida de manera oficial nuevamente. Gracias. ¿Quién más idóneo que usted para hablar de este tema? Bien. Claro. Vamos a darle gracias a Dios por todo, como siempre. Amén, ¿verdad? como siempre, claro. Por la oportunidad de estar aquí. Siempre en primer lugar. Amén, eso es. Manito, háblame de los orígenes de ese juego en República Dominicana. Los orígenes de Street Fighter. Dime dónde fue que tú como gamer, ya que la gente sabe quién tú eres, ¿dónde fue que tú viste el juego por primera vez aquí en República Dominicana? ¿Dónde fue? Perfecto. Lo primero es que la gente se pregunta, Street Fighter 2, ¿y dónde está la 1? Street Fighter 2 llegó a República Dominicana en 1992, 93, por ahí. ¿Me entiendes? Ok. La World Warrior. Pero la gente no sabe que hubo un Street Fighter 1. Ok. Antes de Street Fighter 2 hubo un Street Fighter 1. ¿En Nintendo? No. Ahí que la gente está perdida. Es verdad. Sí. Street Fighter 1 salió en arcade y llegó a consolas de mesa como Commodore 64, Atari y cosas así. Wow, ¿Me entiendes? No llegó a Nintendo. Exacto. Eso es historia real. Sí. Era un fighting que tenía la modalidad de escoger dos personajes nada más. Tú sabes, Ryu y Ken. Okay. Pero el IA, la inteligencia artificial, tenía 8 personajes a lo largo del juego que te ponía a competir con ellos. Pero tú solamente tenías 2 caracteres para elegir. Eso fue Street Fighter 1. Eso la gente en República Dominicana no lo conoció. Lo conoció después, cuando empezaron a traer los arcades. Pero la gente en Liga Fighting no conoció Street Fighter 1. Todo empieza en Street Fighter 2. Okay. Ahí fue que se empezó a hacer la liga. Ahí fue que se empezó a hacer la liga. Ahí se originó todo. Ahí la gente tuvo interés. Porque de Street Fighter 1 a Street Fighter 2 dio un cambio abismal. Ok. De Street Fighter 1 a Street Fighter 2 dio un cambio. Un cambio abismal. Entonces, abismal, la gente conoció Street Fighter 2. Okay. Si tú te pones a ver el juego de Street Fighter 1, tú te pones a ver la gráfica, la jugabilidad, es un juego torpe. Es un juego que no tiene. Exacto, la jugabilidad es muy pesada. ¿Tú me entiendes? Bien. En Street Fighter 2 la jugabilidad es más ligera, más suave. Eso es lo que te quiero decir. Okay. Sí. ¿A quién fue el primero que tuviste con un control en la mano de Street Fighter? Street La Fighter primera 2. persona que tuviste con un control en la mano de Street Fighter. ¿Y dónde fue? Bueno, recuerda que en la edición anterior yo te había dicho que en Street Fighter 2 yo no la vi en casas. O sea, los Super Nintendo no estaban en casas, sino empezamos a visitar los videoclubs. ¿Me entiendes? Porque ya eso se había encendido. En un club fue en el país. ¿Pero sí. dónde fue? ¿En qué club fue? Bueno, específicamente en el ¿En Conde. qué club? En el Conde. Sí, en el Fony. Ahí fue que yo vi la Street Fighter World Warrior por primera vez. En el famoso Fony. En el ¿Por Fony, primera sí. vez? Sí. Habían clubes anteriores, o sea, Okay. que fueron primero que el Fony, pero ahí fue que yo vi la Street Fighter World Warrior por primera vez. ¿A quién tuviste jugando ahí? ¿Tú recuerdas ese personaje? Bueno, claro, no, habían varios. Ok. Ahí, sí, claro. Ahí ya, estaba. ¿habían varios? Sí. ¿Pero en qué año estamos hablando? Mira, ¿En qué año estamos hablando? No, estamos hablando ya en 1990 y noviembre del 92, principio del 93. Noviembre del 92, principio del 93. Sí. Ya aquí había Liga de Street Fighter, Sí, en noviembre del 92. Sí. Acuérdate que el juego sale 91-92. Ok. Allá salen arcade 91-92. ¿Me entiendes? 91-92 salen arcade. Super Nintendo hace el port 92 de la World Warrior, 92-93. Específicamente en el 92. Dio el salto en el 93, pero salió en el 92. Entonces, cuando yo llego al club, hay muchos jugadores. Incluso, tú sabes que cuando un juego es nuevo, hay que durar un tiempo para saber la movilidad de los personajes, para saber los specials y todo eso.
Street Fighter World Warrior no tenía special, era algo muy monótono. Ok, no tenía Claro, especial. No, tenía Es 8, un buen dato. Tenía 8 caracteres jugables y tenía 4 más, pero esos 4 no eran jugables. ¿Tú me entiendes? Esos 4. En el Fony fue que tú viste entonces por primera vez. Fue en el Fony que tú lo viste Sí, por en el primera Fony, vez. claro, mi hermano. En el Conde. En el Conde. Entonces, ¿a quiénes? En la calle Santo Tomé. En la calle Santo Tomé. Entonces, dime a quiénes tú viste con un control en la mano la primera vez. Cuando yo entré, habían 4 televisores y los 4 estaban jugando Street Fighter. ¿En los 4 estaban jugando Street Fighter? Los 4 Tú estás relajando. Sí. En uno estaba... Con una fiebre sí, encendida de ya Street Fighter que había. Sí, ya estaba en la cima. Street Fighter estaba en la cima. ¿Tú me entiendes? Oh, ya claro. Street Fighter... En el 93 ya Street Fighter estaba en la cima. No, aquí. no, en el 93, la World Warrior salió en el 92. Ya en el 93 salieron ya lo que fue la Champion Edition, lo que fue Street Fighter Turbo, el port, que era el port de la Hyper Fighting. Pero ya en el 92 ya se estaba jugando hace mucho Street Fighter. Ahí, por ejemplo, estaba Cacón, un chamaco que le decían Cacón, claro. En el Fony. En el Fony, un chamaco que le decía Cacón. O sea, él tenía tanta habilidad. Tú sabes que ese juego es marca Capcom. Capcom, claro. Y le adaptaron ese nombre y le pusieron Cacón. A él le pusieron Capcom al chamaco. El chamaquito tenía la cabeza grande. Tú estás relajando. Le pusieron Cacón porque el chamaquito tenía una habilidad muy buena. Estaba Juanín. También recuerdo yo, claro. Estaba Wester. ¿Me entiendes? Esas son la gente del Fony. Esos son los tigres que tú viste en el Fony jugando por primera vez. Exactamente. Juanín, Cacón. Wester, Cacón. Wester, sí. Wow, pero oye, se puso Cacón por No, la se compañía. No, se puso Le no, pusieron. Le pusieron. El Sí, diablo. en el momento era el que más sabía jugar. Ese era un fiebrú. En el momento era el que más sabía jugar. En el momento. De ese grupo. De ese grupo. Ah, pero él estaba adelantado a la época Muy entonces. adelantado, muy Wow. adelantado. Entonces, discúlpame, ¿habían o existía un lugar icónico o un lugar místico donde se reunían toda esa gente? Mira, o sea, un lugar que todo el mundo... una sede central. Te voy a explicar algo. En ese tiempo. Sí, te voy a explicar algo. Porque quizá la gente lo malentienda. Okay. Hay 2 tipos, claro. Street Fighter tiene 2 tipos de liga. La misma Street Fighter. Ok. Te explico. Una liga casera, de consola, y una liga de arcade. ¿Tú sabes? O sea, Sí, yo no claro. siempre... Una liga de arcade. Esa liga de arcade, no... ¿Cómo te explico? Era propiamente de jugadores de arcade. Un jugador de arcade no hacía el traslado a consola. Por ejemplo, tú ves gente que dice, no, tú quieres jugar, vamos a jugar en palanca, vamos a jugar en arcade. Sí, exacto. Hay jugadores que no juegan si no es en palanca. Y hay otros que nada más en controles. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo tuve la suerte de conocer esos 2 tipos de ligas, esos 2 tipos de mundo. Ok. Claro. Entiendo perfectamente. Tú Claro. navegaste en el mundo de la maquinita, de la palanca. De las recreativas. Ok, de las recreativas. El término, Exacto. las recreativas. Sí. Y en el mundo de la consola, De la los consola Super de mesa. Nintendo, la consola de mesa. Sí, la Ok, consola entiendo perfectamente. Entonces, el lugar icónico, ¿cuál era? El lugar, la sede central. ¿Existía una sede central donde se juntaba todo el mundo? No, porque los clubes, en la capital donde quiera había un club. Cuando eso hizo el boom, todo el que estaba, pues la fiebre también encendía, todo el que quería generar dinero, porque eso generaba dinero. ¿Y de qué manera generaba dinero eso? Claro, porque es un alquiler. O sea, los videoclubs, tú jugabas por alquileres, tú dabas Claro. dinero. Ok, claro. ok, Entonces te explico, mira, por ejemplo el Fony. Ajá. El Fony era un lugar que no era un local propiamente dicho. Era un edificio en la Santo Tomé, en la calle Santo Tomé con Conde, en esa esquina. Era un edificio que el negocio estaba debajo de una escalera. Debajo de una escalera. Debajo de una escalera. O sea, perfectamente, la sí. escalera para subir a los edificios, debajo, o sea, que la primera planta Estaban siempre los hay televisores. siempre hay un hueco y ahí Sí. el dueño vivía en ese edificio. Los controles en funda tenían ellos Para recuerdo, que no, esa sí, gente. para que el sudor de los jugadores Diablo, qué no fiebre, le penetraran al control. No, ok. Ah, era para eso. Y Sí, yo decía, claro. vean acá, ¿y por qué que tienen los controles en Sí, funda? hay mucha gente que no esa sabe eso. Tú sabes que el sudor, hay mucha gente que suda las manos jugando. Ok. Entonces ese sudor se le penetra al control y lo pone duro. Oye, pero es un dato interesantísimo. Sí, Oye, ahora en el siglo XXI que yo me estoy dando cuenta que era para eso la funda. Sí, Santo si venían Padre. enfundados. O sea, ya lo enfundaban para eso. Ok. Entonces, una pregunta, Ajá. yéndonos un poquito adelante.
¿Cuál fue el torneo que puso realmente a República Dominicana en la lupa de la Capcom Cup? ¿Cuál fue ese torneo? Mira, ¿Tú lo recuerdas? O sea, claro, yo lo recuerdo, pero ya nos vamos a ir demasiado adelante. Ok. Claro, ok. demasiado adelante. Ok, pero tú me la puedes responder de todas formas. ¿Cuál Sí, fue ese no, torneo? claro, mira, perdón, no había tanto interés en Street Fighter. El mundo del videojuego, ya Capcom, por ejemplo, Ajá. con sus torneos mundiales, Ok. no tenía, RD no existía. O sea, para ellos RD no... No representaba nada. No representaba nada. ¿Tú me entiendes? Ok. Todo empieza, claro, que se hacían torneos mundiales de Street Fighter 2, pero no llegaban aquí. En los 90 se hacían torneos mundiales. 90 a finales. No, ese interés no estaba en el país. Simplemente se quedaban haciendo liga para ver cuál era el mejor entre la liga. Para ver, pero no querían, los jugadores no trascendían. Aquí en Dominicana los jugadores no trascendían. No trascendían. Todo empezó cuando... Se quedaban en liga. Se quedaban en liga. Se quedaban en liga a nivel nacional. Ok. A nivel nacional. Se juntaban para ver quién era el mejor. Se hacían torneos barriales con algo de ganancia. Pero no era algo Como una organizado, recompensa al no, con final. patrocinadores, nada de eso. No existían los patrocinadores en ese bueno, eso momento. no, eso vino mucho después. Ok. Pero entonces, el torneo que puso a República Dominicana en la lupa, ¿tú lo recuerdas? ¿Cuál fue Eso ese comenzó, torneo? mira, eso comenzó de Street Fighter 4 para allá. Ok. Eso comenzó. ok, Para República ok. Dominicana eso comenzó de Street Fighter 4 para allá. Ok. Recuérdate que a lo largo de los años, Capcom fue tirando una serie de Street Fighter. O sea, un modelo posterior con un poquito más de movimiento, luego un poquito más de personaje, el caso de la Super Street Fighter y eso. Pero hubo un momento entonces que tocó fondo. Hubo un momento que ya todo se volvió repetitivo. Y En ya el juego. los jugadores fueron perdiendo interés por Street Fighter. Street Fighter 4 vino a rescatar eso. Oh, Sí, entiendo. Street Fighter 4. Entonces, Mira, discúlpame, se podría decir que después de Street Fighter 4 fue que República Dominicana empezó a estar se puso en la lupa de la órbita, Capcom. en la órbita de la. Ok, Claro que sí. bien, Mira, bien. el Street Fighter tocó techo, cúspide, con el Street Fighter Turbo, por ejemplo. Entonces, los jugadores se quedaron con eso en la cabeza. La jugabilidad de Street Fighter Turbo, los movimientos, la velocidad. Las otras Street Fighter no te ofrecían eso. Por eso fue decayendo. Por eso, la Street Fighter que más se parece al Street Fighter Turbo es el Street Fighter 4. Perfecto. Es tan así que hoy en día se juega todavía muchísimo el Street Fighter 4. Ok. ¿Me entiendes? Hay liga de Street En Fighter 4, donde óyeme, quiera. La Street Fighter 6, por ejemplo, se juega ya por dinero. Porque ya tú sabes que eso está a otro nivel. Eso estamos hablando de mucho dinero. Claro, claro. Pero la Street Fighter 4 en liga se juega más. ¿Cómo? Street Fighter- Ah, ok, Sí, se en juega liga se más, juega más. perfecto. Los jugadores de barrio muestran más interés por el Street Fighter 4. Ok, entonces, Sí. en la primera consola en la que se hizo liga, aquí en República Dominicana, en la que se hizo junte, ¿fue en el Super Nintendo? En consola de mesa sí. En En Super consola de Nintendo. mesa, sí. En club, en videoclub, en En club. Super Nintendo. Pero vuelvo y te repito, existían las recreativas, recuerda. Se hizo liga en recreativa. Claro, se hacía liga. Recuerda que las recreativas fueron primero, los arcade fueron primero. Las Street Fighter que salieron en consola fueron por de las de arcade. Está el caso, todas las Street Fighter, casi, la mayoría, por no decir todas, que estaban en arcade, hicieron un por en la consola de tiempo, en esa época. Bien, entonces, se podría decir que República Dominicana pasó de hacer ligas en casas a torneos mundiales. O a escenarios mundiales en Street Fighter 4. Después de Street Fighter 4. Ok. Correcto, después de Street Fighter Ok. 4. O sea, ahí no, o sea, estuvo en la órbita. Aunque no se llegaba todavía, no se llegaba a la cúspide, pero estuvo en la órbita. Ahí fue que comenzó todo. Ok. Ahí comenzó el interés del jugador de República Dominicana por jugar Street Fighter Ok. a cambio de remuneración económica. Ok, entonces, antes de todo eso, ya en el tiempo de los fundadores, de la gente legendaria, ¿cómo se sabía quién era el mejor de Street Fighter en ese momento a nivel nacional? ¿Cómo era que eso se sabía? Bueno, existían las ligas y se juntaban jugadores, los mejores jugadores de cada liga se juntaban, no era en un sitio específico, sino en cualquier videoclub, en un lugar neutro, ¿me entiendes? Porque en esa época existía mucho el orgullo, ¿sabías tú, no? O sea, yo decía, ¿quién es el mejor jugador de tal sitio? Fulano. Ah, pues dile que venga a jugar. Ese no era así. O sea, los jugadores no se movían así por así, de que para jugar con fulanito, no. Entonces, se hacía un junte
Se hace un junte, se programaba un junte de los mejores jugadores de esa época y ahí se sabía más o menos quiénes eran los mejores. O sea, según el tiempo que se duraba jugando, según las horas. El que ganaba más campeonatos, pues entonces ese era el que se consideraba mejor Me imagino que en era ese momento. me imagino que era un poco difícil juntarse, porque en ese tiempo no había WhatsApp, ni había... No había nada, no. No había Eso nada. era, no. ¿Y cómo era entonces que se Pero a juntaban? pie, en bicicleta. ¿Me entiendes? ¿A pie y en bicicleta? Lo que tenían pasola, que eran más o menos los más pudientes, se enganchaban una mochilita con un Super Nintendo e iban a diferentes los lugares. A diferentes ¿Tú lugares. recuerdas par de club que Claro. tú puedes decir, ahí se juntaban tal gente, Par de los club, verdaderos no, fiebrados par de de ese club, tiempo? muchísimo, mira. Mencióname unos cuantos Pero clubes. mira, el Fony, ¿verdad? De aquel tiempo, sí, el Fony. Había en San Carlos. En estaba- San Carlos, estaba un arriba, club, allá arriba. Sí, Ok. donde estaba Alberto. Alberto es un jugador, uno de los íconos de Street Fighter. Alberto. Sí, en San Carlos. De San Carlos, Sí, en la- uno de los íconos de en la- Street Fighter. Sí, en la Emilio Prudón, allá arriba, después de la Melo. Sí. Ok. Sí, Alberto era un ícono. ¿me Ok, entiendes? sigue mencionándome Estaba, lugares. Sí, claro, había uno en el circuito, por ahí en el Parque Independencia, detrás de donde estaba el Canal 5. Ok. O sea, donde está el Canal 5, detrás, Ok. ahí había un videoclub. En los kilómetros había muchísimo. Ajá. Y entonces los fiebrú de Videosama. Bueno, Se juntaban en Videosama, me imagino, muchísima gente ok, también. a pero jugar. Videosama, bueno, Videosama ya era otra categoría, porque acuérdate que eran arcade. Los Videosama eran arcade. Ok, Estaba, ok. claro, ahí estaba Isaac, y estaba Milton. ¿me entiendes? En Videosama. Sí, claro. Esas son leyendas, esos son tigres legendarios de aquel tiempo. Claro, estaba la Negra Pola, un chamaco que le decía la Negra Pola. Ajá. Claro. Estaba, ¿quién más? Me mencionaste a Isaac, a estaba Milton. Estaba, ¿quién más? Otto. Otto. Estaba ahí, claro. Pero tú estás hablando de los guerreros legendarios de Street Fighter. Mucha gente ahí. Estaba Robin. Robin. En Videosama. Videosama, claro. Oye, por ahí era que se juntaba la crema y nata La entonces crema y de nata. esa vaina. Entonces de este lado había la competencia era Fantástico, que estaba en el Conde, era un espacio. Ellos tenían un espacio en el Conde y un espacio en Plaza Central. Y ahí se juntaban también. O sea, habían dos Fantásticos, sí, uno en el Conde y uno en Plaza Exacto. Central. Y daba la casualidad de que a veces, porque eso se hacía por día, o sea, era donde se hiciera el coro. A veces a ellos les daba por coger para Fantástico y se juntaban en Plaza Central todito. ¿Me entiendes? Ok. El otro fin de semana le daba por coger para Videosama y allá se juntaban toditos. Ok. ¿Tú me entiendes? Así era que resultaba eso. Entonces, una pregunta. ¿Cuál es el combo realmente más difícil de Street Fighter? Pero el famoso escalón. El famoso escalón. Es el combo más difícil de Street Fighter. Ese es el combo más difícil de Street Fighter. Entonces- Porque es un combo, o sea, es un combo, ¿cómo te digo? Que la dificultad que tiene no es normal. O sea, muy poca gente llegaron a perfeccionar el escalón. Muy poca gente. ¿Cuál es el escalón? ¿Qué El es famoso el escalón? Bueno, Ajá. eso ¿Cuál es la secuencia del La escalón? secuencia, bueno, mira, lo primero es que el escalón se hace con los karatecas. Con los karatecas, O con Ryu perfecto. o con Ken. Con Ken es un poquito más fácil, porque Ken es más rápido, ¿me entiendes? Ken es más rápido, tiene más facilidad, se mueve mejor, ¿me entiendes? Ok. Ryu es un poquito más pesado. Hay dos tipos de escalones. Hay o sea, la terminación, hay diferencia uno del otro. Varía. Varía. Hay un escalón que se termina con el Dragon Punch, o sea, el famoso Horyuken. Hay otro escalón que se termina con la Kick Hurricane, o sea, con la patada giratoria. Ajá, perfecto. Exacto. El combo del escalón es una secuencia de 4 golpes, sin caer al suelo, sin caer al piso. De 4 golpes sin caer al Sin suelo. caer al suelo, exacto. En el Street Fighter 2. En Street Fighter 2. Pero sí. ¿cómo va a ser? Claro, tú le brincas al personaje. Recuerda que mientras más grande es el personaje, más fácil es de pegarle. el Yo escalón. pensé que el famoso escalón eran 3 No, golpes. 4 golpes. 4 golpes. 4 golpes. Con los Cuatro golpes, karatecas. Con los karatecas. ¿Y quién fue el autor de ese famoso escalón? con quién Porque es salió? un misterio. ¿Con qué salía más largo por la cuestión de la Kick Hurricane? Ok. Sí. Entonces, eso es lo que pasaba. Hay una secuencia de 4 golpes. ¿Cuáles son sin esos 4 caer- golpes? sin ¿Cuáles son caer esos al 4 suelo. golpes? O pues tú le brincas como tú quieras. Le puedes brincar con trompa fuerte al principio o con patada fuerte. Con trompa fuerte sale más fácil. Ok. Porque ahí tú puedes pegar la trompa mediana de inmediato. Ok. ¿Me entiendes? Sin caer al Ok. suelo. El rodillazo y entonces la Kick Hurricane o el Dragon Punch. Entonces,
ese combo no era para todo el mundo. No era para todo el mundo. Todo el mundo no hacía eso. Nadie. Mira, yo me atrevo a apostar que con esa mano, yo te cuento los jugadores que hacen eso y me sobra el dedo. ¿Cómo va a ser? ¿Los tigres que hacen el escalón? Claro. Mira, el Isaac era un buen jugador del escalón. Excelente, o sea, casi no le fallaba. sí. Pero entonces la gente le atribuye el escalón. Yo te pregunté ahorita Ajá. que quién fue el famoso autor del escalón, porque la gente le atribuye el escalón a Isaac. No. La gente, yo me he topado con gente en la pública en muchísimos lados, hablándome de Isaac, y me dicen que fue Isaac el que inventó el escalón. Te digo por qué. Tú que eres un retro y que eres un fundador, No, aclárame ese no, punto. No. Isaac le salía mucho más fácil y lo que pasaba, Ajá. que Isaac era un jugador más, que la gente lo veía más, y visitaba más lugares. Más común. Visitaba más lugares, visitaba más Ok. clubes. Más La gente lo veía popular, más haciendo- popular. Claro, no, más popular. Muy no. popular. No, era popular, pero no más popular que el inventor del escalón. Pero ¿quién fue el famoso inventor del escalón? Vamos por parte. Isaac era un jugador que iba a los clubes, iba a San Carlos, iba allí, iba aquí, iba a Villas Agrícolas. ¿Tú me entiendes? Y donde quiera que iba, lo hacía. Y la gente le decía, coño, pero ese tigre... Pero él no fue quien inventó el escalón. ¿Cómo va a ser? No, viejo. El escalón lo inventó Joaquín Knight. Joaquín Joaquín Knight, Knight. de San Carlos. De San Carlos. Joaquín Ay, Knight. ay, Joaquín ay, Knight ay. es El autor oficial el autor del oficial escalón Street Fighter. es Joaquín Knight. Joaquín Knight. Primero que los japoneses lo hizo, primero que todo el mundo. No, porque esa secuencia se inventó. O sea, allá yo no sé. Pero él inventó aquí. aquí. Le pusieron el escalón aquí por esa secuencia de golpes. ¿Tú me Porque entiendes? es bajando y después subiendo. Era una secuencia de golpes demasiado incómoda. Demasiado incómodo. El jugador, mientras más grande era, tú solo pegabas, era más fácil de pegarlo. Y Joaquín Knight fue el inventor y perfeccionó eso. O sea, no tanto el inventor, sino que le salía relajando. Lo perfeccionó. Por mucho. El combo más difícil de Street Fighter. Tú acabas de decir que es el combo más difícil de De cuatro Street Fighter. golpes, sí. Y él lo perfeccionó. De 4 golpes sin caer al suelo. Lo masterizó. Sí, yo me atrevo a decir que Joaquín Knight, por mucho, durante muchos años, fue el mejor jugador de Street Fighter. Joaquín Knight, sí. ¿Cómo va a ser? ¿De República Dominicana? No solo de una Street Fighter. No solo de una. El mejor jugador de Street Fighter fue Joaquín Knight en un por momento por determinado. mucho tiempo. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pero yo tengo entendido, porque yo conocí un tipo llamado Philly. Yo lo conocí en La Pulga. Sérfilis Lozano, sí. Un gordito él. Sí, mi hermano Philly, sí. Sérfilis. Ok. Sérfilis. Háblame, entonces, Joaquín Knight era mejor que Philly. Mira lo que pasaba. Porque yo tengo testimonio con Philly. Yo jugué con Philly en La Pulga ahí y era a 10 pesos la mano con Philly. Mira lo que pasaba. Nadie le ganaba con Sanguí ese tipo. Nadie. Mira lo que pasaba. Te voy a explicar lo que Ajá, pasaba. explícame. Sí. En el mundo de Street Fighter era un mundo bastante amplio en cuanto a los jugadores. Entonces, para tú definir quién era mejor que quién, hubieron jugadores de Street Fighter que nunca llegaron a jugar entre ellos. Ok. Y eran épocas diferentes. Ok, ¿Tú me entiendes? bien, Por lo te tanto, entiendo, tú no- claro. bueno, por ejemplo, un jugador de Street Fighter 2 ahora, tú no lo puedes poner a jugar Street Fighter 6 con un jugador de ahora de Street Fighter 6, no puede. nunca, Son nunca. épocas diferentes, Sí, claro. son movimientos diferentes, son todo diferente. Entonces, hubieron jugadores que nunca llegaron a jugar entre sí. El caso de Sérfilis era un jugador muy bueno, muy peligroso, a la hora de que, bueno, yo tengo testimonio con De Sérfilis Philly. también. Sérfilis, Lozano, Ajá. Philly. Sérfilis, yo lo conozco muy bien. Ok, tú lo conoces muy Está bien. en los Estados Unidos ahora. Sí, mira, Sérfilis. Mira lo que pasaba con Sérfilis. Sérfilis tenía tanta confianza en su juego, tanta confianza, que Sérfilis iba a los videoclubs. Pues llegó un tiempo, llegó una época en que se apostaba dinero en los clubes. En Street Fighter. Ya cuando los jugadores se consideraban que eran ya mejores, que estaban ya en la cúspide, entonces se empezó a comercializar eso, empezaron a apostar dinero. Perfecto. No tanto dinero, también consola. Super Nintendo. Se apostaba consola en ese tiempo. Super Nintendo, sí. A campeonatos. Super Nintendo. Sí, Super Nintendo. Campeonato. Un campeonato, una serie de tres Pero campeonatos. esos tigres tenían valor. Con tanta brega que le daba a la gente conseguir en un Super esa Nintendo. época un Super Nintendo costaba mucho. Era caro. Pero ven acá. Era caro. claro. Entonces, Sérfilis se daba la tarea de engancharse una mochila y coger para los clubes a desafiar gente. A desafiar ¿Cómo gente en hacer? Street Fighter, sí. Él se enganchaba una mochila con un Super Nintendo de él propio
iba a los clubes a apostarlo el Super Nintendo. Apostar el Super Claro, Nintendo de él. Él llegaba y decía, ¿quién es el que más sabe jugar aquí? Búsquenme el que más sabe jugar. Cuando lo traía. Pero es una cosa terrible. Él tenía tanta confianza en su juego que él hacía eso. No me lo contaron. Tú lo viste Yo con yo tus propios ojos, ¿no? yo Usted lo el Shogun vi. de la tiniebla. Yo lo vi, entonces él iba a los videoclubs y él llegó a juntar, óyeme, él andando en los videoclubs y jugando y ganando, llegó a juntar 7 Super Nintendo. 7 Super Super Nintendo. Nintendo, por estos ojos, Víctor, 7 Super Nintendo. Ganándole a gente. 7 Super Nintendo. Pero ese tipo era un criminal de El cosa- criminales. Cuando- Entonces, discúlpame Ajá. y que te interrumpa. ¿Dónde estaba Joaquín Nay en ese momento? Eran épocas diferentes. ¿Eran épocas diferentes? Sí, Joaquín Nair de más para atrás. Ah, ok. Joaquín Nay es de más De para mucho atrás. más para atrás. Sí. Entonces, Cuando Philly hacía esa hazaña, yo te estoy hablando de los finales de los 90. finales Que todavía el de los Super Nintendo 90. estaba encendido, sí. Acuérdate que ya Street Fighter 2 era algo retro, pero se seguía jugando. Se seguía jugando a nivel competitivo, se seguía jugando. ¿Tú recuerdas a qué club él fue y ganó? ¿Tú recuerdas a qué club él Él fue y tenía ganó? Villa Agrícola en esa sobra. ¿A Villa Agrícola? Lo que era Villa Agrícola, sí. Los kilómetros. Los kilómetros de Avenida Independencia. La autopista Duarte, él tenía todo eso en su sobra. Tenía todo eso en su sobra, ya no querían jugar con él. Ah, pues el tipo era el monstruo de la Laguna Verde. Ese tipo, sí. Sí, él tenía a esa gente en su sobra. Se conocían entre sí. O sea, Sir Philip fue muy famoso en Street Fighter. Y había mucha gente que conocían las peripecias de él. Y no querían jugar con él. No Y él quería- tuvo después que dejar eso. Esa postadera se cayó porque imagínate. Ya nadie quería jugar con él. Yo te puedo decir que yo fui a la pulga y él, la mano eran a 10 pesos en contra de él. Sí. Él con Sangui. Tú podías eso coger a fue. quien tú... Yo te Sí, digo, eso fue. yo llegué a perder mucho 10 pesos ahí. Sí, eso Santo padre, ese tipo era un criminal de Sí. criminales, mi hermano. Yo recuerdo. Entonces, ¿dónde estaba Isaac en ese momento? Y Milton y esos tigres No, legendarios. ellos, El Bojo, ¿dónde estaban en no, esos momentos? esa gente? no, esa gente vinieron antes de él. Esa gente fueron Ya esa primero gente que estaban, sí, ya esa gente estaban en otra cosa. Ok, cuando eso. ok. Ya Es bueno que lo aclares ese dato, porque nada más tú lo puedes aclarar, Ya ese dato. Milton, Isaac, ya estaban en buscadera de dinero, ya no estaban en bromar con el Street Fighter. El Bojo, óyeme, para Un mí. criminal ese el tigre, Bojo es Gusangui, el Bojo. uno de los mejores jugadores del país de Street Fighter tuvo, es el Bojo. Ese es uno de los mejores, el Bojo. Sí, el Bojo, Yo te apoyo en Sí, yo jugué esa mucho con opinión. él, con él. Sí, yo En esa jugaba. opinión. Yo he visto jugando ese Jugaba tipo, con él. lo que es una bestia ese tipo. Sí, ¿vale? las cosas le salen muy fácil. Aquí hay muy- muchos muy jugadores duros de naturalmente. Street Fighter. Muchos jugadores duros de Street Fighter. Sí. De Street Fighter convencional, sí. Sí, sea la World sí, Warrior, la sí. Champion Edition, la Turbo. Sí, hay ¿Cuál es muchos tu jugador favorito, tu carácter favorito de Street Fighter? Porque sería bueno saber ese dato. Bueno, el carácter favorito del Shogun de la Tiniebla. hay ¿cuál? varios. Ya, ¿cómo te digo? En Checha y eso uno coge todo el mundo, el carácter y eso. Pero ya cuando la liga va en serio, cuando yo me siento ya amenazado y Tu eso. momento crítico. Yo cojo a Gail. A Gail es el carácter más balanceado que hay en Street Fighter. Ok. Sí, es el más balanceado, es el que tiene más defensa. Una pregunta. ¿El Shogun de la Tiniebla está dentro de los 5 jugadores más duros de Street Fighter en República Ya eso Dominicana? está a conciencia de los jugadores. de los mismos jugadores del grupo. Ok, Sí. ok. Sí, porque si sería mezquino de mi parte decirme, sí, yo soy el número 1. Eso es un error del jugador. Ok, Sí, verdad. tiene que dejar que sea la masa que diga, mira, fulano es el mejor, fulano juega. Ok. Dime una cosa. Tú sabes que se dice que nosotros los dominicanos tenemos un estilo callejero y poco ortodoxo. ¿Tú crees que eso sirvió de ventaja ante los japoneses que tienen Mira. un estilo bastante calculador Bueno, y acechan mucho? Sí, es una realidad. El japonés es un jugador muy calculador, muy medido. ¿Me entiendes? Juega mucho con el famoso librito, como dicen. Ok. El jugador de República Dominicana tiene más tigueraje, todo lo hace a la ligera, todo trata de improvisar. de improvisar. Si me salió, me salió. Si no me salió, me salió. Se para del suelo con muchísimo movimiento. ¿Tú me entiendes? Y así por el estilo. Ok, bien. Wow, pero yo he visto esa pelea de esos japoneses y es una cosa increíble. Sí, son muy calculadores. Esos los tipos japoneses. tienen, para cada golpe ellos tienen otro golpe. Para cada golpe tienen otro golpe. La contra, como le dicen, el contragolpe. Wow, eso es algo increíble como juegan esa gente.
Yo he visto esos japoneses jugando increíble, de verdad. Entonces, disculpe, hermano, que te haga tantas preguntas una detrás de otra. Lo que pasa es que son tantas Sí, son tantas. que yo quisiera, ¿tú entiendes? Hay mucha tela que cortar en Street ¿Tú Fighter. estás jugando Street Fighter 6 en la actualidad? No. No. No, o sea, a nivel competitivo no. A Yo nivel juego, ok. sí, viene un pana. Pero se hace liga. Sí, exacto. Viene un pana mío, vienen 2 o 3 panas. Vamos a jugar Street Fighter 6, pues vamos a jugar Street Fighter 6. Pero no a nivel competitivo, así como se está haciendo ahora, no. Nunca. Ok. Si tú pudieras sacarle un personaje a Street Fighter, ¿cuál sería ese personaje? ¿De Street Fighter 6 o de la saga completa? De la saga completa, si tú pudieras sacarle un personaje, Mira, ¿cuál sería? Déjame, óyeme, hay demasiado Street Fighter. Ajá. Hay demasiado. O sea, si yo me empiezo a mencionar, no acabamos hoy de toda la Sí, hay camada mucho de Street Street Fighter, Fighter ¿verdad? que Capcom le ofreció al Sí, público. sí. ¿Tú me entiendes? Y de Hay- todas esas, entonces, ¿qué personaje tú? Mira, hay un juego que fue un fracaso Ajá, de Street de Fighter, Street que fue Fighter, Street Fighter, sí, que fue Street Fighter Movie. Ok. Sí, ese juego fue un fracaso total. ¿Por qué salió ese juego? La película, déjame aclararte, la película fue otro fracaso, pero al tratarse de Street Fighter y al tratarse de un videojuego, eso ayudó mucho a la película, impulsó mucho la película, aunque no fue lo que la gente esperaba. Entonces, fue una película mala, pero taquillera. ¿Me entiendes? Una cosa no Claro. tiene que ver con la otra. Sí, yo te entiendo. Por ejemplo, hay actores taquilleros y hay actores de guión. Entonces, la película fue muy mala, pero taquillera. La venta de taquilla, el videojuego ayudó a la película a vender toda la taquilla que vendió. Ok. Entonces, el videojuego es pésimo, es muy malo. Street Tiene Fighter falta de Movie. movimiento, Street Fighter Movie. La película. Ok. Me imagino sale- que es de ahí que tú vas a sacar el personaje. Sí, claro. La mayoría de esos personajes son unos personajes, por ejemplo, los convencionales, Zangief, Ryu, uno los sabe sobrellevar porque uno sabe lo básico de ellos. Perfecto. Pero le pusieron muchísimos personajes ahí, ¿me entiendes? Que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hay un personaje en Street Fighter Movie que se llama Sawada. Sawada. Ese personaje no tiene razón de ser ahí. Ok. Un personaje- Ese personaje, si fuera necesario, tú lo sacarías. eliminarlo por total. Un personaje que no tiene historia, tú no sabes de dónde salió, llegó de paracaídas ahí. Personaje que usa un pantalón de guardia, está desnudo de la cintura para arriba, Ok. es un chino, y ese personaje no tiene razón de ser. Ok. en ese Entonces, ¿cuál es el personaje que es odiado pero necesario dentro de Street Fighter? juego. Bueno, ahí hay una controversia, porque eso depende del jugador. Ahora, si tú o sea, yo te voy a dar mi opinión. El personaje más odiado pero necesario, pero que tiene que estar ahí. necesario. Bueno, hay muchos personajes que son tramposos, que son odiados, pero tú tienes que, o sea, en cierto momento tú tienes que ¿cómo te digo? Necesita su ayuda. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, Vega es un personaje muy odiado por los jugadores, por la trampa que hace. Vega es muy serio. Es odiado, pero necesario. Bastante tramposo. Pero, exacto, cuando la liga se pone muy incómoda, porque Vega es un personaje que se le pegan poco los combos y se le hacen poco movimiento. Entonces, es odiado por los jugadores, pero cuando se sienten que, o sea, cuando le están ganando mucho, pues ellos recurren a Vega. Ok. ¿Y cuál es el jugador más difícil de enfrentar? Bueno, ya ahí la cosa, ¿cómo te digo? Eso depende. Porque si tú estás jugando con la inteligencia artificial, la IA, lógico que todos los personajes te van a hacer trampa. Todos. El más difícil de enfrentar, en términos generales. El más ¿cuál? tramposo es Zangief. El más tramposo es Zangief. Zangief, te voy a decir por qué. Mira, tú sabes que el Street Fighter tiene un sistema que cuando tú haces una secuencia de combos, el jugador cae Mareado. mareado, tonto, se atonta. Es lo que la gente dice, que cayó mareado. Entonces, eso te da tiempo a ti a hacerle otro combo más a la inteligencia artificial. Con Zangief no se puede hacer eso. No, Zangief tú le haces una secuencia de combo, Zangief cae mareado, y en lo que tú te le pegas, ya Zangief se ha mareado. Ok. O sea, la inteligencia artificial ese tipo lo tiene es- tan, ese tipo tan, es. tan pulido que no hay forma de tú pegarte porque tú lo mareas. Entonces, yo te pregunto, a lo que nosotros le decimos la máquina, ¿eso es inteligencia artificial? La IA, sí, eso es inteligencia artificial. O sea, en los 90, eso... es que eso se usa término artificial, se usa inteligencia artificial ahora. O sea, se le puso esa denominación ahora. Ok. Pero eso siempre ha existido. Siempre La, ha existido. la inteligencia artificial siempre ha existido. Ok. Claro, porque Lo es que la ok. máquina te piensa. O sea, la máquina se comporta de una manera, la máquina te juega según tú le juegas. Eso es inteligencia artificial. Ok, o sea, eso ok. es, claro, eso es la máquina.
Mira, yo no tenía ese dato real. Sí, lo que pasa es que efectivamente. ahora el término se ha usado más a nivel mundial. Donde quiera tú oyes, que inteligencia artificial. Exactamente, Por eso el término siempre ha existido. Ok. Discúlpame, pero tú me podrías decir la diferencia entre los controles de ahora y los controles de antes. Tú, como un jugador retro, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, ¿Cómo mira, tú lo ves? bueno, hay varias partes. Si tú me estás hablando del control propiamente dicho, El control, porque, discúlpame que te interrumpa tanto, cuando el Bojo jugó, que vino aquí, el Bojo hubo que buscarle controles de super, a él hay No, jugadores que no juegan con no, esos no, controles. sí. Y tú como un retro, un fundador, yo quiero que tú me digas, ¿qué tú piensas sobre eso? Háblame de eso. Bueno, los controles tenían la desventaja de la fabricación. O sea, por ejemplo, el control de Super Nintendo se dañaba mucho. Okay. Porque, por la rigidez. El gamepad, la cruz, perdón, el control, la cruz como que tú usabas en la mano derecha, en los movimientos, para tú hacer los movimientos, era muy rígido. Eso era muy rígido y se dañaba con facilidad. ¿Tú me entiendes? Los botones se pegaban mucho. Se pegaban, y eso. sí. Era un control muy malo para la época. Muy malo. O sea, los de ahora son mejores. Tienen más facilidad. Los botones son La más incomodidad suaves. a veces son difíciles de Los agarrar. botones son más suaves. No te responden igual porque ya todo lo que usan es flex o tarjeta y cosas así. Entiendo. Sí, son un poquito más cómodos. Pregunta importante. ¿Qué le falta a República Dominicana para convertirse en la sede oficial de un torneo categoría Premier Mundial? No, eso le falta mucho. ¿Le falta mucho? Le falta mucho. No porque no haya jugadores aquí, sino porque el exterior no considera el país como una... Quizá ahora lo considere porque tenemos el campeón mundial aquí. Perfectamente. ¿Entiendes? Quizá ahora lo puedan considerar un poquito más, pero por las condiciones. Bueno, yo te puedo decir que aquí hay competencias nacionales, ¿me entiendes? Que tienen patrocinio. Por ejemplo, en San Bill hacen muchas competencias de muchos tipos de videojuegos. Street Fighter, Mortal Kombat, Need for Speed, Super Smash Bros., cosas así, Sí, ¿tú me claro. entiendes? Y tienen patrocinio, son cosas a nivel nacional y vienen del exterior a apoyar el evento. ¿Tú me entiendes? Ok, Sí. tú piensas que le falta mucho a Le República falta, Dominicana para convertirse en una sede. Le falta mucho en el sentido de tomarlo en cuenta. Ya lo están tomando en cuenta de un tiempo para acá, pero como una sede central de una competencia a nivel mundial, Ajá. no, por ahora no. Por ahora no. No, por ahora no. Quizás esté más rápido, esté más al alcance, más rápido de lo que nosotros pensemos, por la cuestión de que Mena es el campeón. Perfecto, ¿Tú me entiendes? entiendo, Y eso puede ayudar mucho Ok. a que el país sea una sede. Pregunta importante, ahora que tú mencionas Mena. Ustedes, la vieja escuela, lo legendario de República Dominicana, ¿cómo asumieron, cómo vieron ese bicampeonato de Mena? ¿Fue un orgullo nacionalmente hablando o cómo lo vio la vieja escuela eso? ¿Cómo lo asumió la vieja escuela? Mira, la vieja escuela, te voy a hablar por mí, ¿Se sintió orgullosa la vieja pero muy escuela? orgullosa. Que Mena logró lo que nosotros no pudimos lograr, por muchos aspectos. Cuando en aquella época no teníamos la posibilidad, el país no estaba en el radar de eso, las competencias no eran tan En aquel famosas tiempo. como ahora, ¿no? Ok. Entonces, Mena puso al país en órbita, demostró que no son los japoneses los únicos que saben de Street Fighter, ¿tú me entiendes? Entonces, Sí, que los japoneses creían que nada más eran ellos. eran ellos. Entonces, son muy buenos, excelentes jugadores, pero a eso voy. O sea, tú puedes ser un excelente jugador, pero cuando tú juegas en contra de una persona que tú no estás acostumbrada al estilo de juego de esa persona, te puede ir muy mal. Que eso fue lo que pasó con todos los oponentes de Mena. Mena llevó un estilo de juego muy diferente al que ellos habían visto, al que ellos usaban. Y eso fue lo que lo ayudó, en cierto modo, a llegar a donde él está hoy. Perfectamente, ok, bien. ¿Cuál ha sido la lección más dura que te ha dado la Street Fighter a ti a lo largo de tu carrera? Bueno, ¿qué te digo? Una lección propiamente dicha. ¿Qué te digo? Una vez, yo jugué tanto Street Fighter que
que caí en un... En un trance. Más o menos en un trance. O sea, yo todo lo que vi era Street Fighter. Es la fiebre era tan grande que todo lo que tú veías Yo iba era a la Street Fighter. escuela y era rezando que se acabara el horario de la escuela clases, para, sí. para ir a jugar Street Fighter. Y eso duró varios años. Eso me hizo, por un lado, yo le agradezco porque me hizo ser el jugador que soy hoy en día en la Street Fighter 2. Ok. Wow, es una historia interesante y muy larga, hermano. Es una historia que tiene mucho por donde cortar. Sí, Real, bastante. efectivamente. Es muy amplia. Demasiado amplia, mi hermano. Entonces, hablando nosotros ya de jugadores legendarios, de la historia de Street Fighter, ya hablamos de los lugares, los personajes, todas esas hazañas, el escalón que no sabía la gente que fue Joaquín Knight quien lo inventó. Joaquin Knight, sí, Joaquin Knight. La gente se lo atribuía a Isaac. Wow, pero son tantas cosas y tanta tela, Tantos datos, tanto detalle, tanto dato exactamente, que es algo inimaginable. Pero yo te quiero preguntar, el escenario más duro de Street Fighter, para ti, ¿cuál es el escenario más duro de Street Fighter, de Street Fighter completamente? Bueno, generalmente hablando. Bueno, tú sabes que los escenarios de ahora tienen muchos detalles. Claro, Lógico, bastante, por la potencia de la consola. Bastante, claro. Tienen bastante. muchos detalles, tú le ves, son más coloridos, ¿tú me entiendes? Pero propiamente dicho, son casi los mismos escenarios. Le han cambiado, según va avanzando el tiempo, a los personajes le han cambiado los escenarios. Por ejemplo, te pongo el caso de Ken, por ejemplo. Ajá. Ken es un personaje que tuvo muchos años con el mismo personaje, con el mismo escenario, perdón. Mientras tuvo la Street Fighter 2, Ken tenía el mismo personaje. Sí, el sí. mismo En toda la Street Fighter es el mismo personaje, el mismo escenario. Eso varió, por ejemplo, en Street Fighter Alpha le pusieron otro escenario, en Street Fighter EX Plus le pusieron otro escenario, y así por el estilo. Street Fighter, escúchame, la Plus casi no se jugó aquí, la Plus. Sí, ¿O sí? sí, se jugó. Antes Lo que todo, pasa es dime cuál es el escenario, tu escenario favorito, o cuál es el escenario más duro. El de Ken, por eso puse ¿El de ejemplo. Ken? Sí. ¿El de Ken? El muelle, sí. Ok, Tú el sabes, muelle, barco que está ahí la atrás. Capcom, sí, el letrero de la Capcom. Sí, el letrero de la Capcom, personajes encima del barco disfrutando la pelea y cosas así. Sí, ok. En un escenario muy colorido. Bien, el escenario de Balro es duro también, el del Sí, en Las boxeador. Vegas, Sí, sí. es duro también. Es bastante colorido también. Sí, durísimo. A mí me gusta ese escenario realmente. Ok. Una pregunta, ¿cuáles jugadores o tú, en tu opinión personal, tú crees que pueda emerger, tú crees que pueda surgir un nuevo campeón? ¿Del Aquí país? Sí, claro, aquí en República Dominicana. Claro, pero, mi hermano, a estas alturas de juego hay gente que ha preparado PCs simplemente para eso. Se ha preparado su PC gamer para empezar a jugar y dedicarle horas al pues. juego para que puedan ser vistos. Ok. Porque déjame decirte que en el país, eso es como la Grandes Ligas, por ejemplo. Incluso hay scout ya en el país de videojugadores. Scout de videojugadores. Sí, que te ven jugando, si te ven talento, ¿Cómo si va te a ven ser? movilidad. Claro, mi hermano, eso se maneja con compañía, eso se maneja con patrocinio. Sí, Mena Santo padre. Mena tiene muchísimo patrocinio. ¿Tú me entiendes? Pero eso está a un nivel ya demasiado, Eso está a un nivel demasiado. Claro, yo te dije en entrevistas pasadas que eso está a un nivel ya inalcanzable. O sea, los jugadores pueden vivir de eso sin problema. Sin problema. Sin problema pueden vivir. Increíble, pero cierto, Es mi así. hermano. Algo que se asociaba con la vagancia y con todo ese tipo de cosas. Y mira por dónde va el Y asunto. mira dónde he llegado. Háblame del futuro de Street Fighter. Háblame del futuro de Street Fighter. Bueno, el futuro de Street Fighter, yo te dije que Street Fighter 4 fue la que levantó a Street Fighter de nuevo. Sí, claro. Yo veo el futuro de Street Fighter, yo lo veo estable. Yo lo veo ¿Estable? porque ya, claro. ¿Por qué? Porque ya se está jugando Street Fighter a nivel mundial. Antes simplemente se jugaba. La Street Fighter no salía en competencias propiamente dichas. Street Fighter no salía de Japón. Los mejores jugadores eran japoneses. Eran japoneses. Ahora, Realmente. Ahora, dentro del mapa están los mexicanos, que son excelentes jugadores de Street Fighter. Ok. Están lo de RD, lo del país. Incluso tenemos el campeón aquí. Sí, claro. ¿Me entiendes? Claro. Pero yo me atrevo a decir que el mejor jugador del mundo ahora mismo es Mena porque tenemos el campeón aquí. Ha ganado 2 Claro, veces. claro, lo demostró del ¿Tú me mundo, entiendes? claro. Entonces, Oh. es lo que te digo. En Puerto Rico hay muchos jugadores buenos. Desde el 2017 que él ganó el primer campeonato, La Capcom se ha mantenido, se ha siendo el mantenido. número 1 a nivel mundial. Él ha tenido algunos tropiezos. En algunos torneos minoritarios. Ok. Él ha tenido tropiezos, ha sido descalificado, no sé por qué.
pero los torneos importantes en los cuales él tiene que ganar, los ha ganado. Los ha ganado, Ok. claro. Duro Entonces, el chamaquito, sí, duro. entonces, duro. el futuro de Street Fighter yo lo veo muy estable. Ok. Muy estable porque es que, como te digo, ya está en interés mundial. Todo el mundo está jugando Street Fighter. Everybody. ¿Me entiendes? Everybody. Y te voy a decir una cosa, sobre el tapete. Se disparó la liga de Street Fighter ahora sobre el mismo. tapete, sobre la palestra está Street Fighter 6 ahora mismo. Pero ahorita sale otra, con más personajes, con más movimiento, y la gente va a hacer el cambio. Se va a mudar a ese Street Fighter nueva. Lo que pasó con la 4, se mudaron a la 5, luego se mudaron a la 6. ¿Me entiendes? Ese futuro de Street Fighter yo lo veo estable. Ok. Por los próximos 10 años. Yo lo veo ¿Por los estable. próximos 10 años? Sí, sí. Sí, porque es que la competencia ahora mismo tiene mucho interés. Ok. Y más que eso está generando mucho dinero. Ok. Tú me dijiste ahorita que tu jugador favorito era Guy. Sí. Pero hay un jugador que a ti se te dificulta jugar. Hay jugador con el cual a Hay ti jugadores se te... incómodos de jugar. Ajá. Claro. ¿A cuál usted se le dificulta Tú jugar? como jugador. ¿Con cuál? Tú como jugador pruebas todos los caracteres. Ok. Todo. Pero hay unos que son más fáciles que otros de jugar. Hay uno que tú tienes que ponerle más atención. Hay otro que tú tienes que subirle el nivel de defensa. O sea, tú como jugador tienes que cuidarte más. Porque tienes que tener más defensa. Hay otros que tienen más ataque. Que tú tienes que vivir encima del otro. ¿Tú me entiendes? Ok. Pero hay jugadores así, hay jugadores incómodos. Por ejemplo, el caso de Balrog. En Street Fighter 2 es un jugador muy limitado. Ok, Muy perfecto. incómodo de Sí, jugar, sí, muy sí, limitado. verdad, muy limitado. Muy limitado. Los golpes de él, Aunque yo he visto gente jugando duro con ese tipo. los golpes de él quitan mucho. Y él Sí, quita mucho es también. sí, pero los movimientos son muy limitados. Eso es circunstancial. Porque yo me atrevo a decirte, yo me hago responsable Ajá. de esto que voy a decir. Ajá. En Street Fighter 2, Street Fighter World Warrior, Street Fighter Turbo, Super Street Fighter, en esa secuela, Balrog es un jugador muy limitado. Muy limitado. Ok. Pero sin embargo, en Street Fighter 4, Balrog es uno de los mejores 5 jugadores. Él está en el top 5. En el Street Fighter 4. Está en el top 5. No digo del top 3 porque ya me acaban ahí mismo. Ok. Pero en el top 5, Balrog está en el top 5. Lo compensaron en Sí, el Street Fighter 4 y lo por- convirtieron en un jugador, uno de los mejores. un jugador de los élite. mejores. Élite. Balrog, tú le puedes, sin miedo, tú le puedes coger a Balrog a cualquier carácter de Street Fighter 4. Sin miedo. Sin miedo. A ese nivel El está tipo Balrog. tiene demasiado defensa, demasiado ataque, demasiado hyper. Tiene demasiado. Lo nivelaron a los personajes élite. Sí, Oh, diablo, sí, eso sí. fue- No. Sí, Street Fighter, sí, Balrog. Yo he visto tigres jugando duro con Balrog. Sí, Balrog, muy sí, duro. Balrog es uno de los Balrog. mejores personajes de Street Fighter 4. Uno de los mejores. Una pregunta no más importante. Hablamos del futuro, de Street Fighter. Correcto. Ok. Dentro de todos los caracteres, yo te quiero preguntar, ¿con quién tú prefieres jugar? ¿Con Ryu o con Kane? Mira. A nivel élite, ya no en liga, a nivel élite, ¿con quién tú juegas? ¿Con Ryu o con Kane? Si yo pudiera evitar esos dos personajes, yo lo evitaría porque, te voy a responder ahora, Ajá. porque no me sentiría, en competencia élite, no me consideraría a nivel para coger uno de esos personajes. Ok. Pero si tú me pones a escoger uno de los dos, yo me voy por el lado de Kane. Porque ¿Cómo va a es más ser? rápido, sí. ¿Por Kane? Kane es más rápido, pega mejor los golpes, se zafa mejor de las cosas. Ryu es más pesado, Ryu es más convencional. Ryu se va más a lo básico. Ok. Ryu quita más. Quita más. Quita sí. más. Los Hadouken salen más rápido de Ryu, pero Kane es un jugador más versátil. Fíjate que en Street Fighter 2 son muy similares. A la medida que fue avanzando el juego, a la medida que fueron tirando varias Street Fighter, los personajes lo pusieron, pero demasiado diferente uno del otro. Sí, claro. Le hicieron mucha... No, en Street Fighter 6 ahora mismo, Ryu y Kane no se parecen en nada. En nada. ¿Me entiendes? Tiran lo mismo, pero no se parecen en nada. Bien, bien. Entonces, dentro de Kami y Chun-Li, ¿con quién tú jugarías? Chun-Li es más básica. Es más básica. Classic, sí. Kami es más versátil, pero es más débil, tiene menos defensa. Chun-Li es una jugadora mejor. es Ok. mejor, sí. Dentro de todos los jugadores, que yo sé que son duros los dos, y yo sé que tú vas a responder, pero la audiencia quiere saber. Perdón. ¿Guy o DJ? Bueno, Gail es un jugador élite. Déjame decirte que en Street Fighter 2, el campeón mundial de Street Fighter 2 duró más de 7 años ganando con Gail. El mejor jugador. En Street Fighter 2, El mejor jugador. en la década de
En los 90. Eso fue en los 90, ok, bien. 90, principios del 2000. Cuando todavía se hacía liga en Street Fighter 2 a nivel mundial, el mejor jugador del mundo utilizaba Guile, el carácter de Guile. Ahora, eso depende del jugador que esté controlando el carácter. DJ es un excelente jugador. Es duro, DJ. En Street Fighter 4, DJ es un excelente jugador. Tiene mucha defensa, tiene muchas habilidades, ¿me entiendes? Y es un jugador élite. Es un jugador élite en Street Fighter 4. En las otras un poquito más débil. En Street Fighter 2 es un poquito más débil, pero en Street Fighter 4 es un jugador élite. Un jugador élite. Es duro, DJ. Pero yo me quedo por el lado de Guile. ¿Te quedas con Guile? Sí, ok. por el lado de Guile. Ok. Hermano, viendo nosotros todo lo que está sucediendo, que ya hay gente que ha armado su PC, ha invertido dinero para ponerse a jugar Street Fighter, yo quiero que tú le des un consejo a los jóvenes. Antes de ese consejo, vamos a mencionar varias leyendas urbanas, varios tigres duros del juego Street Fighter en República Dominicana. Hay mucho. Mencionamos los lugares, mencionamos algunos lugares, ¿verdad? Donde se jugaban Street Fighter. Aunque se nos hayan quedado, pero la gente va a saber que es real, que en esos lugares se jugó. Sí, no porque están ahí. O Claro, sea, ya no están, no son pero la historia está. La historia está, hermano. Exacto. Y los jugadores están. Todavía Entonces, estamos. nosotros, siendo conscientes de que usted es el Shogun de la tiniebla, menciónenos varias leyendas que son leyendas de verdad. Que usted diga, tigre que usted respeta dentro del juego de Street Fighter. Arranque, menciónenos cuántos. Pero hay muchos. Mira, está Capcom, vuelvo y te repito. Capcom. Está Juanín. Juanín. Sí, De aquel tiempo, todavía usted lo respeta a esa gente. De aquel tiempo, claro, de aquel tiempo. Está el Guaya, el famoso Guaya. El famoso Guaya. Sí. Está Sanguinario, que se me quedó ahorita. Sanguinario. Sanguinario, excelente jugador Sanguinario. Está Isaac. Está Milton. Esos tipos son de aquí de la capital. De la capital. Sí, te lo estoy mencionando tanto de arcade como de consola de mesa. Ok. Sí. Está. Milton era duro también en Street Fighter. Sí, claro. ¿Es verdad? Claro, sí. Pero ¿en qué juego Milton no era duro? ¿Es verdad? ¿En cuál? Lo dijo el Shogun, yo quisiera saber señor. cuál juego Milton no era duro. Era duro. ¿Cómo va a ser? Sí, en juego Fighting Milton era el final. Joaquín Knight, una leyenda de aquel tiempo también. El mejor jugador que yo he visto de Street Fighter. El mejor que usted ha visto. Joaquín Knight, sí. Usted se hace responsable de eso que usted está diciendo. El mejor jugador Mira, que usted ha visto es Joaquín Knight. Te voy a decir algo. Capitán N, el amo del juego. Capitán N, el amo del juego. Pero son excelente- unos nombres. Capitán santo N, el amo del padre. juego, es un excelente jugador de Street Fighter. Excelente, muy bueno. Capitán Yo N, me el atre- amo del sí, juego. Yo me atrevería a decir que uno de los 5 mejores del país, Capitán N. Wow. Sí, pero Capitán N vino de una época hacia adelante, que no, la de Joaquín Knight era más para atrás. Ok. El mejor jugador que yo he visto con mis ojos, ha sido Joaquín Knight. Ok. Joaquín Knight tenía, mira, te voy a hacer una anécdota. Ok. Te voy a hacer una anécdota. Joaquín Knight, porque son anécdotas que no me la contaron. Yo no la oí. Usted la vivió. Yo estaba ahí. Ok. Joaquín Knight tenía la versatilidad. Tú sabes que a los magos maduros le tiran piedra, a todo el mundo le tira piedra. Claro, claro. Joaquín Knight duró varios años siendo el mejor jugador de Street Fighter. Usted lo dijo ahorita, que él duró Sí. varios años siendo Sí. jugador, el mejor. Sí. Entonces, los demás jugadores, en su afán por destronarlo, lo retaban. Lo mucho. retaban, Sí, lo ok. retaban mucho. Entonces, lo retaban y se juntaban grupos para jugar. A contrapirar en contra de él. Joaquín Knight. Claro, en contra de él. ¿Eso era dónde? En San Carlos. En San Carlos, sí, que Joaquín era de San Knight Carlos, nació en ¿verdad? San- Sí. Joaquín Knight de San Carlos. Entonces, se juntaban, venían de otros sitios y se ponían en cofradía uno con el Ok, otro a para con- tratar a contrapirar. de hacer lo que da mal. Y no podían, No podía. no podían. Mira, te voy a decir esto. Joaquín Knight era tan duro en el juego de Street Fighter que, mira, son cosas que yo la estoy hablando ahora. Ok. Yo lo viví y yo no tenía la oportunidad de decirla. La hablaba con los muchachos y con todo el que estaba ahí. Pero son datos que te voy a decir ahora. Delo aquí en Medio Millón TV, que es el único canal que está recopilando la historia completa en República Dominicana de los gamers. Joaquín Knight era tan excelente en el juego, en Street Fighter,
sabía tanto jugar Street Fighter, tenía tanta confianza en él, que Joaquín Knight llegaba a los clubes de Nintendo y al que atendía el club de videojuegos le pedía el peor control que había. En el club. El peor control que había. O sea, búscame el peor control. ¿Cómo va a ser? Búscame, tú sabes. Controles que no salían a buque ni nada. No salía nada de eso. ¿Cómo va a ser? Tú sabes que hay controles que por la rigidez no sale el Dragon Punch, no sale el Kick Hurricane, no sale nada de eso. Nah, claro. O sea, hablando ya en términos coloquial, que la gente lo entienda, no salían los Buken, no salen los Ryuken, nada de eso. Él pedía esos controles. Búscame un control que esté malo ahí. Para jugar en contra de las personas que lo estaban esperando. Y no podían ganarle, hermano. Con todo el control malo, a Joaquín Knight no podían ganarle. Pero es una hazaña que merece estar en los libros, esa vaina. Mira, yo te puedo traer testigos aquí que te van a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Porque eso yo lo viví. El mejor entonces era Joaquín Knight. Que mis ojos han visto, sí. Ah, que sus ojos han visto. Joaquín Knight. Hay muchos tigres duros que yo he jugado. Mira, el Bojo. El Bojo. Demasiado duro. Demasiado duro el Bojo, demasiado duro. Pero que mis ojos hayan visto, Joaquín Knight es el mejor. Joaquín Knight fue el mejor. El mejor jugador, Joaquín Knight. Lo dijo el Shogun de la tiniebla. No. Yo supongo que él no está activo todavía. Tengo mucho que no hablo con él. Pero ese es el mejor jugador que yo he visto. Una pregunta, personalmente hablando. El clan del Shogun en Street Fighter, el más duro que hay aquí en República Dominicana. El clan del Shogun. Es uno de ellos. Es uno de ellos. Es uno de ellos. Es uno de ellos. Porque yo conozco varios integrantes del clan del Shogun que son duros en Street Fighter. Sí. Es uno de ellos. Bien. Entonces, hermano, démele un consejo en modo de despedida a los muchachos que han invertido en su PC, que quieren vivir del Street Fighter, del Street Fighter específicamente. Sí, no, es que te voy a decir algo. Street Fighter es el videojuego que está dejando más dinero ahora mismo. Ok, y como es de la historia de Street Fighter en la República Dominicana, es el juego que está dejando más dinero ahora mismo. Mi consejo es el siguiente. ¿Cuál? Ese juego está estable. Ese juego está estable, está generando mucho dinero, está generando bastante dinero. Todo el gamer que se sienta en capacidad para estar dentro de la élite, dentro del grupo, que lo haga. Que lo haga porque se está generando dinero, mi hermano. Eso está generando dinero. Hace varios años, 5 o 6 años, Mena jugaba en liga. Sí, era un liguero, jugaba con nosotros en liga y eso. Mira quién es Mena hoy en día. Sí, ¿tú me entiendes? Perfectamente. Entonces, eso Mena es dio él. el salto. Eso Mena es dio el él. salto. Eso es él. Entonces, ¿qué te dice a ti que los demás que están alrededor, que están jugando a nivel, no pueden ser lo mismo? No, claro. Entonces, ese es mi consejo. Usted tiene 100% razón. Vamos a darle para adelante a eso. Siendo jugadores que se sientan en capacidad, que estén motivados y que crean en ellos mismos, vamos a darle para adelante. Amén, que yo sé que van a llegar. Amén. ¿Sí? Amén. Mi hermano, si se nos queda alguna otra pregunta, si tú le quieres añadir algo en modo de despedida, tú sabes que te lo he dicho muchas veces, este canal es tuyo. Sí. Tú puedes, aquí vamos a recopilar, a hablar de todos los datos, de todos los videojuegos. Sí. Dile algo a tu audiencia. Sí, no. De manera general, ya fuera del tema de Street Fighter, porque hablamos de Street Fighter en esta ocasión, pero fuera de Street Fighter, vamos a hacer un paréntesis. Yo quiero porque van a venir muchos más temas, claro que sí. Vamos a hacer la recopilación de la mayoría de los videojuegos fighting. Decirle a los muchachos que nos den una ayudadita, que nos apoyen en el canal. Bien, que vean bien. Sí. Tremenda sugerencia, tremenda sugerencia. Que nos apoyen, que consuman el material, que es un material muy bueno, que instruye a muchos que no han sabido la historia, no están al tanto de no, y que usted da unos datos buenísimos, que esos datos no todo el mundo lo tiene. Sí, van a venir muchos más datos, porque la historia, tú has tenido la osadía de ponerte para eso, o sea, de recopilar algo que nadie se había atrevido a tocar. Bien. ¿Me entiendes? Gloria a Dios, nadie se había atrevido a tocar. La historia de los juegos, todo el mundo lo ha vivido, pero nadie se ve interesado por eso. Bien. ¿Me entiendes? Estamos aquí para eso, vamos a recopilar todos esos datos, vamos a buscar todos esos personajes legendarios, esos personajes místicos. Hay que traerlos, hay que hablar con ellos, para conocer su historia. Correcto. ¿Verdad? Hermano, te damos la gracia
De verdad, tú eres un colaborador fiel de este canal, manito lindo. Amén, hermano, amén. Y te queremos tener aquí a cada rato. El Shogun de la tiniebla. Nada más tiene que darme un toque. Estamos Bien. disponibles en todo momento. El hermano. Shogun de la tiniebla, señores, con ustedes. Gracias, manito lindo. ¿Oíste? Ok, hermano, gracias.